Vamos a comenzar con el video del hardware y los componentes internos de nuestra PC. Recordamos que el software, el hardware y el firmware son los tres componentes básicos de cualquier sistema de computación. El hardware son todos los componentes físicos de la computadora, o sea, aquellos que podemos tocar. Su nombre en inglés significa ferretería. El software son todos los componentes lógicos de la computadora, o sea, aquellos intangibles o que no podemos tocar. Estamos hablando de los datos, la información y los programas. Finalmente, el firmware es un software que maneja físicamente al hardware, un programa que viene grabado dentro de la máquina y que permite cargar, por ejemplo, software como el sistema operativo a la memoria RAM de nuestra computadora para poder ser ejecutado. Pero, ¿cómo se comienza a desarrollar los primeros ordenadores? La base para el moderno hardware de computadoras que utilizamos hoy en día en nuestras PCs, notebook o tabletas es una teoría de un científico de origen húngaro llamado John von Neumann, que trabajó en el proyecto Manhattan de desarrollo de la primera bomba atómica de los Estados Unidos. El trabajo necesitaba realizar grandes cálculos y el desarrollo de ordenadores fue indispensable para ello. Von Neumann contribuyó enormemente al desarrollo de las computadoras, enunciando los principios para desarrollar máquinas cuyos programas se almacenaban en memoria. Él creó una arquitectura o modelo de computador conocido como el modelo de von Neumann, un nuevo tipo de computador que, a diferencia de los antiguos, permitía cargar diferentes programas y no hacer funciones repetitivas. El modelo de von Neumann trataba sobre una distribución del hardware que permitiera dejar de trabajar con computadoras de programas fijos y permitía así el almacenamiento de los programas temporalmente en memoria. Los viejos ordenadores, como la máquina de Turing, permitían hacer cambios muy leves en la programación, ya que tenía la programación pregrabada. Los nuevos computadores nos permiten cargar nuevos programas y ir variando su sistema operativo. Este modelo divide todo el hardware de la PC en tres componentes básicos: una memoria principal, donde se ejecutan los programas, una unidad aritmética y lógica y una unidad de control. La unidad de control es la que ordena toda la información dentro del sistema, la que lanza los programas. Estos programas se procesan o se hacen trabajar en la memoria principal. Y entre en medio tenemos la unidad aritmético-lógica, que resuelve problemas aritméticos y de lógica, como por ejemplo si un valor es mayor o menor que otro. Si comparamos esta distribución con una oficina comercial, la unidad de control es el cerebro, o sea, el gerente de la oficina. Los oficinistas que trabajen procesando bajo las órdenes de la unidad de control son los componentes de la memoria. Y la unidad aritmético-lógica sería como la secretaria ejecutiva de este gerente general, que le aliviana los trabajos lógicos y de cálculos matemáticos. Se agregan además unidades de entrada y de salida de datos a todo el sistema. Este otro diagrama en bloques muestra cómo ha variado la arquitectura de los ordenadores modernos con respecto al modelo de von Neumann. La unidad central de proceso es actualmente el cerebro principal, y en su interior tiene a la vieja unidad de control y a la unidad aritmético-lógica, como así también a los registros lógicos. Esto es lo que nosotros llamamos hoy en día la CPU del sistema, y se trata de un circuito pequeño dentro de la placa madre de la computadora, como veremos más adelante. Luego tenemos la memoria principal, que se divide en dos tipos de memoria: la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es donde se ejecutan los programas. La memoria ROM ya viene pregrabada dentro de la computadora por el mismo fabricante, y ahí reside el firmware, por ejemplo.
Por último tenemos la conexión a periféricos, que son componentes externos al sistema, de tipo rápidos o lentos, mediante interfaces de entrada y salida. Todos estos componentes se encuentran unidos por una autopista de la información que se conoce con el nombre de buses. Tenemos el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control y estado que unifican y comunican a todos los componentes. La motherboard o placa madre es el circuito principal de la computadora. Aquí se enchufa el zócalo del CPU, o sea, el microprocesador, que es el cerebro principal, como hemos dicho. Y tenemos también otros zócalos para enchufar o colocar, por ejemplo, la memoria RAM, en los zócalos de memorias DIMM, por ejemplo, o bien zócalos para conectar placas de video, placas de sonido y otro tipo de placas secundarias. También tenemos conectores para la alimentación o conectores para unidades externas como grabadoras de DVD, lectoras de CD, etc. El microprocesador es el cerebro principal y es un pequeño circuito que se puede ver en la foto de la izquierda, que enchufamos en el zócalo de la placa madre y que se puede intercambiar por otra unidad, a lo mejor más avanzada, pero adaptada a este tipo de placa madre. En su interior tenemos al cerebro principal de la computadora. También tenemos las memorias. Las memorias son intercambiables también y se puede comprar más memoria para aumentar la capacidad de memoria RAM de nuestro sistema, o sea, la capacidad de procesar programas. Aquí a la derecha vemos zócalos vacíos, a donde yo podré colocar nuevas memorias si quiero ampliar la memoria del sistema. También tenemos los periféricos. Los periféricos finalmente son los aparatos que conectamos a nuestro computador, o sea, al gabinete de la PC que vemos a la izquierda. Estos periféricos meten datos o sacan datos de nuestra placa madre, donde se encuentra el microprocesador, y nos permiten mostrar información en pantallas o ingresar datos mediante teclado.